Buenos días. Hoy vamos a hablar sobre lo que es el Pacto de San José, también denominada la Convención Interamericana de los Derechos Humanos. Fue dada por lo que es la Organización de los Estados Americanos, la OEA, dentro de lo que es la capital de Costa Rica. Esta misma firmada en lo que es 1969. Ahora, en esta misma reunión, en esta misma convención, se determinaron lo que eran los derechos hacia los países y que también se comprometieran a respetarlos y también garantizarlos a lo que son las personas que vivían dentro de lo que es su jurisdicción. Por eso también se nota en sus artículos, el artículo 1, que es la obligación de respetar los derechos. Justamente menciona de que no hay persona que se tenga que discriminar ni por ningún motivo de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de una otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento de cualquier otra condición social. Bueno, ahora, este organismo de la OEA, que es el organismo de los Estados Americanos, justamente, como mencionaba, había hecho lo que es el Pacto de San José, ¿no? La convención, ¿no? Que se llama el Pacto de San José, pero esta misma organización se funda en 1948 en lo que es la capital de Colombia, en Bogotá. Justamente aquí se estaba dando la 9ª conferencia panamericana. Posteriormente fue la última en 1954, la de Caracas, pero en esta fue importante por lo que era, no que todo, la creación, ¿no? De lo que es el organismo de Estados Americanos, que también en 1978 también fue el encargado de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, algo muy importante. Pero no muy lejos, en 1959 en Washington DC también crea lo que era la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, el CID, con la única finalidad de promover lo que era la defensa de derechos, pero que también servía como una especie de consultivo, ¿no? Para lo que es el organismo de los Estados Americanos. Para entender un poco más lo que es tanto lo que es el organismo de Estados Americanos y todo lo que es su información, aunque les presento un poco más resumido lo que es todas las características. Como mencionaba, en 1969 se realiza lo que es el Pacto de San José. Ahora, nuevamente, este pacto mismo se realiza después de haber hecho cumplir una Declaración de Derechos Humanos que ya había sido creada en 1948, pero justamente 9 años después de lo que es el Pacto de San José recién se hace válido, ¿no? Porque recién entra en vigor todo lo que son los países, que en ese momento solo se ratificaron los 25 países que están dentro de América, los cuales, hay que mencionarlo, ¿no? Lo que es Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, tenemos a Chile, a Colombia, el mismo Costa Rica, Dominica, Ecuador, El Salvador, Granada, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Surinam y Uruguay, ¿no? Con algunas excepciones que ya luego vamos a ir mencionándolas. Pero justamente después de que ya todos esos 25 países se ratifican, recién entra en vigor lo que era tanto el tema del Pacto de San José. Ahora, ese mismo Pacto de San José hay que hacer una mención importante porque justamente luego dado esta recién inclusión de los 25 países, en 1979, o sea, un año después, recién se va a crear lo que es la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, ¿no? Que también ha sido dada en San José. Ahora, entonces ya tenemos dos estatutos judiciales, ¿no? Antes se había mencionado lo que es el CID, que es la Comisión Interamericana, y ahora tenemos lo que es la Corte Interamericana. Ahora, ¿para qué se establecieron ambos formas, ¿no? O ambos organismos dentro de lo que es la OEA? Lo que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se creó nuevamente para promover lo que es la observancia y la defensa de los derechos humanos, y también, como ya he mencionado, que sirve como un consultivo para una organización en materia. Esta misma, como ya había dicho, se fue creada en 1959 y también tiene una sede en lo que es Washington DC. Nuevamente, dentro de sus funciones, ¿no? Nuevamente es la de consultar. Nuevamente cualquier país puede presentar una queja o una denuncia y va a pasar primero por esta Comisión Interamericana para luego pasar a lo que ya vendría a ser algo superior, que viene a ser la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, que también, es un órgano, que por ahí ya es un órgano judicial, ¿no? Dentro de lo que es la Convención Americana de los Derechos Humanos, de la CEDH, que fue creada, como también mencioné, bueno, ¿no? En 1969, pero establecida recién en 1979, luego de su entrada en vigor de ya los 25 países, y que también tiene una sede en lo que es San José, en Costa Rica.
Ahora, este mismo Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya lo que es su funcionamiento, ya viene a ser un poco más de, ya no tan leve, ¿no? Ya vendría a ser un poco más fuerte en el caso de que lo que son las sanciones, lo que son ya algunas respuestas. Por eso que normalmente cuando, por ejemplo, un país ya tiene algún tema o tiene alguna queja o una discusión y quiere ver el tema de cómo puede ser vista ante lo que son los demás países dentro de eh, esta misma parte de la Convención de los Estados Americanos. Entonces normalmente viene a lo que es, ¿no?, el tema de la comisión, que es una dimensión más que todo jurisdiccional y que hace un procedimiento, ¿no?, de normalmente lo que son todos los requisitos que están cumpliendo. Ahora tiene que pasar esto, requisitos para recién entrar a lo que es la corte, que viene a ser una competencia más que todo contenciosa, que viene ya lo que son las pruebas, lo que son ya hasta lo que son el tema de entrar en vigor también en lo que son las sanciones. Ahora, justamente dentro de mismo, ¿no?, por eso que existen estos dos órganos, ¿no?, tanto la Comisión y el Corte Interamericano, pero ambos están dentro de estatutos o son órganos judiciales de lo que es la organización principal, ¿no?, que es la Organización de Estados Americanos. Para esto vamos a hacer un ejercicio un poco más fácil para el entendimiento de todos nosotros. Y por ejemplo, ocurre un caso en el Perú, donde se desarrolla lo que es una violación de derechos humanos. Ahora, si en el Perú, en el Estado nacional, o sea, en nuestra propia patria, no procedemos de una forma correcta, lo que es la persona puede denunciarlo directamente a lo que es la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, que ya viene a ser un ámbito internacional, ¿no?, porque sabemos que esta comisión está fuera de lo que es el área peruana. Ahora, esta misma eh, comisión realiza lo que es una demanda, ¿no? O sea, si está de acuerdo, si pasa, va a recibir lo que es una demanda a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero si no está de acuerdo, al toque va a dar su informe, o sea, va a dar una decisión, y esta decisión ya va a ser implementada a lo que es directamente a lo que es el pueblo peruano en este caso. Ahora, si lo que es la comisión acepta esta denuncia y posteriormente demanda, ya pasa a lo que es la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, que había dicho que es algo un poco más perjudicial para el tema de los países, ¿no? Y este ya no solo va a dar un informe y una decisión, sino que este va a tomar una sentencia. Por eso que mencionaba que dentro de la Corte Americana, nuevamente, esta no es un tema de, es más que todo van a ser en situaciones de extrema gravedad o urgencia. Y también que se hace justamente o se llega a este tipo de instancia de la Corte Interamericana para evitar daños irreparables, ¿no?, en lo que puede ser una persona. Ahora, normalmente lo que es la solicitud de las víctimas deben ser unos casos contenciosos, ¿no?, con un conocimiento ya muy amplio y que también existe relación con todo lo que está en este caso denunciando. Normalmente, ¿no?, tiene que presentar no solo los informes de lo que es la denuncia, sino también los informes dentro de lo que es su país y también las observaciones que están dando también la respuesta, en este caso del Perú, para poder establecer si esto es correcto o no correcto, si esto va a proceder. Y bueno, justamente hablando de un caso, ¿no?, en el Perú, hay que hablar de Perú, cómo se integra lo que es la Corte Interamericana. Bueno, el Perú nuevamente ya estaba dentro de lo que es suscrita, ¿no?, mayormente lo que es el Pacto de San José, desde el 22 de noviembre de 1969. Nuevamente es, ¿no?, que es ya que donde se realiza la convención. Ahora, en el Perú nuevamente obviamente todos los países tienen que ser ratificados y tenían que dar el ok a esta misma conferencia. Y en Perú nuevamente fue ratificada gracias al decreto de ley número 22-231 el 11 de julio de 1978. ¿No? Durante el gobierno, que podemos ver la imagen de Francisco Morales Bermúdez. Ahora, normalmente, luego de esta primera ratificación, normalmente lo que es en el Perú pasó un problema, ¿no?, porque esta misma Corte Interamericana la rechazó esta misma ratificación de Perú porque no estaban conformes con unos estatutos que estaban establecidos dentro de los artículos peruanos. Posteriormente, por eso el año siguiente, gracias a una asamblea constituyente que fue dada el 12 de julio de 1979, recién empieza el tema de que Perú se empieza a integrar ya, como justamente había mencionado que con los 25 países ya se empieza a integrar lo que es Perú también al Pacto de San José. Y se muere un poco 2 años después en el gobierno de Fernando Belaúnde Terry, el 21 de enero de 1981, y ya se acepta a Perú como parte
para que también este Perú también pueda ser denunciado. O sea, puede denunciar y también puede ser denunciado por algún tipo de discriminación, por algún tipo de abolición de derechos dentro de lo que son las personas o algún tipo de cosas de ese índole. Ahora, es muy importante decir, ¿no?, de que normalmente ya a Perú, justamente, dentro de lo que es los 25 países, pero no, hasta ese momento no había tenido ningún problema, ¿no? Normalmente era un país que sí estaba de acuerdo y que sí tenía lo que eran las ratificaciones necesarias para poder cumplir con esos estatutos hasta que se conocen el día de hoy, ¿no? Pero ahora justamente viene el tema de que muchas personas a veces estamos un poco pensativos, ¿no? De que por qué algunas leyes no se cumplen o por qué no hay algunas sanciones dictaminadas para algunas personas que sí cumplen algunas, por así decirlo, de robos, maltratos, violaciones, y todo eso ya se observa justamente por esta misma, ¿no?, esta misma convención interamericana, o sea, justamente por el Pacto de San José, que no se pueden establecer algunas sanciones drásticas. Ahora, nuevamente lo que es la OEA, o sea, este mismo organismo de estados americanos, que ya había mencionado que tiene su sede en USA, se le decía, ¿no?, de que quizás eh, no era muy drástica, o de quizás todo lo pasaba por agua fría, que quizás todo lo que mencionaban de que las personas tenían derechos, pero una persona decía estos derechos como que había un vacío, que esas personas que quizás cometían algunos delitos como que no tienen una sanción necesaria. Entonces justamente a esta organización se le dictaminaba de no ser importante o de ser insuficiente para este tipo de casos. Pero no es distinto, ¿no? Lo que es la Organización de Estudios Americanos ya había dado algunas, bueno, había dictaminado lo que son unas sanciones drásticas. Por ejemplo, en lo que es en 1962 se reprime, ¿no?, lo que es la expresión de Cuba, justamente por el tema del comunismo que se estaba dando. Justamente estaba dictaminado justamente ahí nomás en la 10ª Conferencia Panamericana. Luego, posteriormente, en 1990, se habló de la pena de muerte, que es justamente el punto drástico que hizo un par y un después para el tema de lo que es el Pacto de San José. Porque justamente en 1990, con esta abolición de la pena de muerte, se implementó un protocolo de complementación para todo lo que es el Pacto de San José. Y por eso que también vamos a decir algunos casos en el Perú que han sido justamente dados por esto, ¿no? Justamente en el Perú se detallan, acá tengo dos noticias importantes. Una es lo que es el Tamaris, lo que fue una persona que hizo un secuestro y violación a una niña de 5 años que fue dada en Chiclayo. Realmente las personas que exigían que no tenga una pena de muerte, no que cumpliera con lo que es, porque ya esto había sido muy grave, pero normalmente como no era una pena capital, o sea, no era algo que atente contra el propio Estado, hay un impedimento, ¿no?, ante lo que son los derechos humanos que pretendía esta persona, ¿no?, que no fue quizás multada o no fue dada lo que era su castigo bueno, por así decirlo, ¿no?, sino que solo fue a la cárcel y estuvo 2 años de prisión, nada más. Muy aparte también tenemos lo que es el caso de Abimel Guzmán, muy conocido, ¿no?, el líder de lo que es el grupo Sendero Luminoso, que es del terrorismo, ¿no?, donde esta persona también, ¿no?, decían de que esta persona sí se atentaba contra el Estado por el tema del terrorismo, por el tema de las muertes, pero a esta persona también por el mismo problema de lo que es el Pacto de San José, también solo se le aplicó lo que es la cadena perpetua hasta su muerte, ¿no?, que fue hasta sus 86 años. Entonces es algo muy importante, ¿no?, que haga como general en el Pacto de San José, es de que no me establece, ¿no?, lo que son los derechos, lo que son los deberes, cómo hay que respetarlos. Ya hay una larga lista de países que quizás en algún momento ya han querido salirse, hasta el mismo Perú en algún momento en 2020 se quiso salir de esta misma Pacto de San José, pero normalmente justamente no se pudo dar, que en realidad como opinión personal yo creo que está bien que la persona esté más derecho, pero hay cosas que quizás sí deberían tener algún tipo de castigo un poco más duro, ¿no?, una sanción un poco más drástica. Normalmente dentro de todo lo que es, por ejemplo, tenemos también el caso de Venezuela, ¿no?, que como ya mencionado ya había sido justo mismo por el tema de su izquierda, y había sido retirada dentro de también lo que es sus ideales, ¿no?, dentro de lo que es el Pacto de San José, como así también como Cuba, pues comunismo. Entonces no hay que llegar a ese extremo de tener
y llegar a un punto de inflexión para que podamos las personas en realidad hacer las cosas. Nuevamente el tema de las muertes, el tema de las violaciones, donde son ya es el terrorismo y es un caso un poco más grave que se debería poder dar una sanción un poco más drástica. ¿No? Y bueno, eso sería todo con lo que es mi posición de lo que es el Pacto de San José. Espero que le haya entendido.